Hola, buenos días. Soy el doctor Félix López. Hoy estamos en el segundo capítulo del despertar de la medicina. Hoy quiero hablar un tema muy importante sobre lo que es la definición de la enfermedad como tal. La OMS define a la enfermedad como la presencia de signos y síntomas que presenta un ser humano y en la cual produce una alteración fisiológica de todos sus órganos. Yo quisiera que las enfermedades se curaran simplemente con dinero o simplemente se curaran cuando el paciente ingresa a la mejor clínica o más bonita que pudiese existir. Ojalá el paciente al ingresar a ese centro solamente al entrar se curara, o simplemente el paciente llegara y dijera: mira, ¿cuánto me cuesta curarme de esta enfermedad? Y mientras más pago, la enfermedad se curara más rápido. Ojalá eso fuera una realidad. Ojalá eso fuera cierto y se pudiera realizar. Pero en la práctica médica, en todos estos años, me ha demostrado que no hay nada más importante, no hay nada más valioso que pueda tener un paciente que es referente a su paciencia, a la fe, a la confianza con el médico y consigo mismo de que van a superar esa trance desagradable por el cual está pasando en ese momento. Pero aquí entra un factor muy importante. El factor más importante siempre lo abordamos en todos esos pacientes enfermos, que es la salud emocional, la tranquilidad y la paz emocional. Cuando llega un paciente en nuestro centro, cualquiera que sea la patología, sobre todo las enfermedades autoinmunes, las enfermedades como el cáncer, aparte del soporte nutricional y alimenticio que pueda tener, es una obligación tanto del paciente como de los familiares y del médico referir a ese paciente a una orientación psicológica, una orientación espiritual. Ese paciente tiene que sanar sus sentimientos de rabia, algún sentimiento negativo que lo esté llevando o lo llevó al desarrollo de esa enfermedad. En el primer capítulo mencioné algo muy importante, lo que es la microbiota, lo que es esa comunidad de bacterias y hongos que están en nuestro intestino, que son las que se encargan de defendernos y de promover un equilibrio orgánico en nuestro cuerpo. Pero también nuestro sistema nervioso secreta neurotransmisores como la noradrenalina, la epinefrina, la serotonina, que son infinitas todas estas hormonas que todavía no se han estudiado o no se sabe a ciencia cierta cuántas son, pero sí se sabe de que estas tienen la responsabilidad de promover la relajación o la excitación del sistema parasimpático, ¿ok? Y esto es lo que va a promover la enfermedad. ¿Qué sucede? Siempre lo he dicho, el tema de las emociones es muy importante en la recuperación de un paciente. Un paciente enfermo que acuda a un médico, un centro asistencial para tratar la enfermedad y en la cual no se trate la parte psiconeuroendocrina, nunca va a sanar. Hay enfermedades que no se pueden curar solamente con una pastilla, no se pueden curar con una operación. Hay enfermedades que involucra un desorden a nivel inmunológico, donde hay un proceso inflamatorio continuo que está dirigido tanto por el sistema nervioso como esa flora intestinal. Esto es una parte muy importante que nosotros llevamos en un paciente, por ejemplo, con cáncer. Esa enfermedad terrible. Y es una enfermedad
que siempre hemos explicado nuestra manera de tratarla. Lamentablemente es así, es una realidad terrible. Si las quimioterapias, radioterapias curaran, no hubiesen fallecido los pacientes con cáncer o no hubieran hecho una remisión. Siempre he defendido la parte natural, la parte integrativa, pero esa parte natural integrativa actualmente está siendo llevada a cabo mediante los tratamientos inmunoterapéuticos. Ya sabemos que está muy en puerta, muy desarrollada actualmente la terapia CAR-T, que no es más que un tipo de terapia donde se modifican la condición deficiente de esos linfocitos T y B, que son las defensas del ser humano y son las que encargadas de reconocer y atacar la enfermedad. Pero pasa algo: cuando se extraen de la sangre del paciente esos linfocitos son modificados en laboratorio durante un mes, donde modifican su condición genética con proteínas, vamos a decir, ajenas al propio paciente, para modificar esa condición y convertir en esos linfocitos T y B en linfocitos superpoderosos, que luego son retornados al paciente vía sanguínea un mes después de haber hecho ese trabajo, para combatir por ejemplo, linfomas no Hodgkin o linfomas o diferentes tipos de cáncer. Actualmente, sobre todo en España, en Canadá, en Estados Unidos, es una terapia que se está haciendo muy famosa. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes ya tratados que han hecho una recuperación completa y una ausencia de cáncer. La otra terapia en la cual nosotros estamos llevando es una terapia muy parecida. Se llama fotoinmunoterapia. No es más que lo mismo. Extraemos sangre del paciente, hacemos una féresis en la cual esa es combinada con fármacos que son fotosensibles, es decir, tienen afinidad para responder mediante los estímulos de la luz láser. Esa reacción química fisiológica es la que se encarga de desbloquear el déficit a nivel celular, y esto es nada más que las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas chiquiticas que forman parte de cada célula. Ella es la que produce, la que vamos a decir, coordina la energía celular, y sin energía no se pueden llevar las funciones de cualquier célula. Específicamente, si nos vamos a la enfermedad, el sistema inmunológico, los linfocitos T y B, si tienen unos mitocondrias que están bloqueados, bueno, no van a desarrollar sus funciones vitales. El linfocito T se volverá insuficiente para reconocer y atacar la enfermedad, y los linfocitos B, que son los encargados de coordinar la respuesta antiinflamatoria o regulatoria, también va a ser deficiente y no va a prestar su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Es allí donde esa respuesta química, esa respuesta fisiológica desbloquea el déficit mitocondrial, lo cual va modificando en forma continua el sistema inmunológico del paciente para combatir o contrarrestar la enfermedad. En Venezuela tenemos 2 años llevando este programa. Muchos médicos, colegas, programas, aseguradoras me han preguntado, doctor, ¿lleva estadísticas? Mira, no podemos llevar las estadísticas en Venezuela porque actualmente es un programa que estamos llevando muy reciente en nuestro país. Si tú investigas, estoy casi muy seguro de que en Sudamérica, en Centroamérica, aún no los hay. ¿Y por qué me di cuenta? Porque en el último congreso que fui a China, donde fue la Sociedad Internacional de Fotodinamia, el único suramericano que había allí era mi persona, y mi esposa, la doctora Jessica Lara. No habían más otros médicos latinos, que estuvieran allí estudiando y actualizándose. Y cuando nosotros llevamos estos programas, cuando le aplicamos los protocolos a los pacientes oncológicos, no son protocolos que nosotros inventamos ni se nos ocurrieron, son protocolos que nosotros copiamos, estamos emulando de lo que hacen los chinos, lo que están haciendo en Corea, lo que están haciendo en Japón, lo que están haciendo los alemanes, lo que están haciendo en Portugal, para enfrentar
estas enfermedades. Siempre les digo, esto no significa que es la cura definitiva del cáncer, no lo es, porque tampoco allá ellos están curando el cáncer, ¿ok? Pero sí es una alternativa médica, terapéutica, para controlar, para contrarrestar el avance de la enfermedad. Y siempre hablamos de alargar la supervivencia sin los efectos adversos drásticos que producen las quimios y las radios. Para nadie es un secreto. Yo aquí recibo pacientes que no han tenido ningún tipo de tratamiento, y también recibo pacientes que ya han sido tratados con quimioterapia y radioterapia. Y resulta que los pacientes que logran tener un control o una estabilidad de su enfermedad, y muchas veces ausencia de la enfermedad, porque me ha pasado ya en pacientes jóvenes, ¿ok? Es porque fueron pacientes que no fueron tan agredidos, no llegaron a aplicarse quimio, radio, o a veces se aplicaron solamente 2. Entonces, fueron pacientes que se han recuperado de una manera rápida, satisfactoria. Lamentablemente hay pacientes que no, hay pacientes que han fallecido. ¿Por qué? Porque ya son pacientes que han venido muy invadidos, han venido muy complicados, y prácticamente no hemos podido. Lo único que hemos logrado en ellos es la ausencia del dolor, la ausencia de ese sufrimiento, porque para los que me están escuchando, si alguna vez tuvieron algún paciente con cáncer y fueron tratados con las opciones convencionales, ustedes saben lo que sufre un paciente de este tipo. Entonces, cuando ustedes vienen a este centro y lo conocen y ven los pacientes con una historia distinta, pues me entenderán lo que yo les estoy diciendo. Es una herramienta terapéutica, pero que también tiene que ir llevada de la mano con lo que es la orientación nutricional. Miren, ustedes quieren tener cáncer, ustedes quieren que les dé un lupus, ustedes quieren que les dé una artritis. Bueno, dedíquense 2 años a comer en la calle. Vayan 2 años y se dedican a almorzar y cenar en cualquier feria de comida de algún centro comercial. Empiecen a comer hamburguesas, perros calientes, pizza, comida china, pollo frito. Háganlo por 2 años. Y ustedes van a ver cómo en 2 años ustedes van a desarrollar un cáncer, van a desarrollar una artritis, van a desarrollar una hipertensión, van a desarrollar una fibromatosis uterina, un ovario poliquístico. Porque la verdadera prevención entra desde la alimentación. Entonces, un paciente no puede sanar desde el punto de vista fisiológico con solo tratamiento. Si nosotros no sanamos la parte emocional, no trabajamos la parte psiconeuroendocrina y no trabajamos la parte alimenticia, no vamos a sanarnos por completo. Una de las cosas más comunes que me pasa en la clínica es los pacientes impacientes. Nosotros, cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, tardamos 9 meses en el proceso de formación en el cual nacemos. Cuando un paciente inicia un proceso de regeneración, un proceso de control, un proceso de remisión de la enfermedad, no va a tardar menos de 8 meses, 1 año, porque resulta que para que un paciente pueda sanar, para que un paciente pueda regenerar su flora intestinal, eso investíguenlo, eso está demostrado científicamente. Cuando un paciente comienza bajo una orientación nutricional, cuando comienza con suplementación con probióticos, posbióticos, etcétera, tarda más de 8 meses, 1 año. Y cuando trabajamos cualquier sistema, cualquier órgano, un cuerpo no va a mejorar, a cambiar su condición orgánica en menos de ese tiempo, porque embriológicamente nuestras células, nuestro ADN está programado para sanar en ese tiempo. Otra de las cosas más importantes que quiero aquí mencionar, sobre todo en nuestro país Venezuela, en Latinoamérica, es que otro de los avances, otra de las maneras distintas de ver la enfermedad es tratar la parte epigenética y tratar el envejecimiento. Porque ¿qué pasa con el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento pasa porque los telómeros, que son como, imagínense una cadena que tiene sus aros, ¿ok? Bueno, imagínense que esos aros son cada vez largos cuando nacemos y cuando estamos jóvenes. Pero resulta que cuando nos vamos haciendo más adultos,
¿Qué pasa? Esos aretes de esas cadenas se van haciendo más cortos. Eso es lo que se llaman los telómeros. Al irse acortando los telómeros es cuando nuestros órganos comienzan a endurecerse, comienzan a aparecer la fibrosis, comienza a perder, perdemos fuerza muscular, perdemos masa muscular, comienzan a aparecernos las líneas de expresión y comienzan a aparecernos las enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando los telómeros se van acortando es entonces cuando comienza a aparecer la degeneración de nuestras células, comienzan a aparecer las enfermedades, comienza a aparecer la involución como tal de la anatomía humana. Entonces, las enfermedades no se pueden tratar solamente con una pastilla, no se puede tratar desde el punto de vista terapéutico. Si hay cáncer, no se puede atacar directamente el tumor. Hay que quitar el terreno que le dio origen al crecimiento de la enfermedad. Y cuando yo me explico el terreno, imagínense ustedes que ustedes tienen un cultivo, tienen una hectárea de tierra, y lo primero que ustedes hacen es desmalezar, ¿ok? Y luego me imagino viene el abono y colocan las semillas para luego estar regándola para que la planta vaya creciendo. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando ustedes adquieren una enfermedad es porque ustedes se encargaron durante 1 o 2 años plantear el terreno, ¿ok? Para que la enfermedad creciera. Y la enfermedad creció. En este caso, para que lo comparen desde el punto de vista abstracto, imagínense que el terreno se llenó de maleza o de monte. Entonces, ustedes vienen acá y ¿qué es lo que hay que hacer con un paciente enfermo? Bueno, primero hay que, en la parte abstracta, cortar la maleza. Un paciente primero hay que desintoxicarlo, hay que desparasitarlo. Al paciente hay que explicarle, hay que orientar cómo debe alimentarse. Porque en la parte abstracta, la alimentación viene siendo el abono que le dan a la tierra para que se desarrolle la planta. Y la planta es, en el ser humano, la salud. Si ustedes no desparasitan, si ustedes no equilibran su sangre, si ustedes no se alimentan de los nutrientes, porque no es comer por comer, la palabra es nutrirse, nutrirse de las hortalizas, de las legumbres, de las proteínas, de los tubérculos, que van a ser la semilla para la sanación del paciente. Y eso usted no lo va a lograr hospitalizándose en la clínica más bonita, ni en la clínica más cara, ni en cualquier parte. Eso usted lo va a lograr con el empeño del paciente, el empeño del familiar y en su hogar. Eso lo va a lograr es allí usted. Eso no lo va a lograr usted por fuera. Entonces, haciendo eso es cuando ustedes van a modificar el terreno para empezar a construir la planta de su salud. Si ustedes están aquí en la clínica y ustedes están con un tratamiento de fotoinmunoterapia, la fotoinmunoterapia viene siendo en la parte abstracta el riego que usted le hace en la parte agrícola para que la plantica vaya creciendo, el agua, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si la tierra no está abonada, no tiene los nutrientes, no tiene el equilibrio, no tiene la microbiota, no tiene la paz emocional, no tiene la tranquilidad y la confianza, usted más nunca va a sanar. Mire, así usted se ponga las miles de quimioterapias, así usted se haga las miles de cirugías, usted nunca va a sanar y su contextura fisiológica va a ser cada vez peor. Por eso es que cuando un paciente viene acá, lo primero es que nosotros acordamos con él que el éxito de un tratamiento de este tipo es alimentación, paz emocional y cumplir el tratamiento. Aquí jamás y nunca ustedes van a visitar esta clínica y van a ver un paciente con cáncer en malas condiciones. Y el que vean aquí en malas condiciones es ese paciente que ya vino demasiado agredido o vino con una enfermedad avanzada y lamentablemente nos ha tocado de tratar de estabilizarlo, bajar los niveles de inflamación, más no curarlo. Incluso muchas veces no lo hemos podido controlar por el grado avance. Y en cambio, otros pacientes que su condición es distinta, sí han podido tener una respuesta satisfactoria, tanto para él, para los pacientes y como para nosotros los médicos y enfermeras que aquí laboramos.
Por eso es que en este capítulo quise hablar de las enfermedades como tal, la enfermedad, ¿ok? El paciente y lo que conlleva al desarrollo de una enfermedad. Si te gustó este programa, sígueme en mis redes sociales, en YouTube, Spotify, Instagram, dale un me gusta y seguiremos hablando acerca de lo que son las enfermedades y lo que es la medicina regenerativa y todo lo que lleva a la sanación de un paciente.